Buenos días, buenas tardes compañeros. El día de hoy les venimos a presentar el tema de las entrevistas de profundidad, las guías y las pautas para el desarrollo. Este es un tema muy interesante y cabe mencionar que la entrevista a profundidad tiene muchas diferencias a como es una entrevista natural que no exige una entrevista normal, que no exige demasiada organización, sino que más de este tipo de entrevista busca conocer un poco más a fondo, dar detalles sobre experiencias, opiniones y que sobre todo se adaptan al contexto. Y pues bueno, mi equipo está conformado por mi compañera Alejandra de Jesús Espinosa Jiménez, Dariana Hernández Juárez, Jair Antonio Salvador Koch y Diana Paola, Cintia y su servidor John Fernando. Bueno, ahora voy a dar la introducción. La entrevista a profundidad son herramientas cualitativas diseñadas para obtener información sobre percepciones, opiniones y experiencias, pero que están adaptadas a los contextos y también deben estar las preguntas deben estar adaptadas al tema que nosotros deseamos investigar. Se aplica el análisis del uso. En este caso vamos a presentar un ejemplo donde la entrevista a profundidad se utiliza para recopilar información sobre las TIC y cómo influyen en la educación. Bueno, en el libro que nos tocó a nosotros explicar, el autor, pues no hay uno como tal, es una empresa que es una colaboración. El nombre es Inverti, que es el Instituto Iberoamericano de las TIC en Educación. Es una iniciativa de carácter regional creado en el marco del objetivo, el cual es divulgar información. Esto nos puede ayudar igual a la forma de cómo nosotros vamos a implementar las TIC en el aula. ¿Quiénes la conforman? Esto está conformada por gobiernos, instituciones, docentes, especialistas en este tema, lo cual nos ayuda a la inclusión digital, impulsa proyectos de alfabetización. Entrevistas personales en profundidad. ¿Qué es una entrevista? Una entrevista es una técnica de recolección de datos, el cual el propósito es indagar para poder saber más sobre el tema. Esto se realiza entre dos o más personas, el entrevistado y el entrevistador, el cual tiene como objetivo responder una serie de preguntas para que nos va a ayudar a indagar sobre el tema el cual nosotros vamos a obtener dicha información. Cabe mencionar que hay diferentes tipos de entrevistas. La entrevista estructurada, la entrevista semiestructurada y la entrevista no estructurada. En este caso nosotros vamos a explicar sobre la entrevista a profundidad, el cual es una técnica cualitativa que busca recopilar información que se utiliza para exponer temas más complejos. En este caso podemos indagar más, no solamente con las preguntas que tenemos en nuestro guión, si nos parece más interesante alguna respuesta que ya nos dio el entrevistado, nosotros podemos seguir preguntando. Generalidades de las entrevistas. Estos son algunos puntos de los cuales nos ofrece Invertic a los entrevistadores para realizar estos puntos que él da previamente antes de la entrevista. El primer punto es haber leído la guía de pautas varias veces antes del encuentro. Esto nos ayuda para familiarizarnos con la guía de pautas, ya que la guía de pautas no es un cuestionario rígido. En la guía de pautas simplemente se presentan los temas que se deben de seguir durante una entrevista. Es por eso que es importante familiarizarnos, porque no vienen las preguntas directamente que se le van a hacer al entrevistado. De ahí está en conocer las características que describen al entrevistado. Esto nos ayuda porque debemos de conocer por qué fue que el entrevistado fue elegido para realizarle la entrevista.
También conocer su entorno y su contexto, porque hay personas en diferentes contextos, entonces las respuestas que nos den las podemos sacar de este y tener una respuesta totalmente diferente. Tener presente el lugar y hora destinados para la entrevista. También es importante porque pues, es la logística y debemos de conocer desde mucho antes el tiempo y la hora donde tenemos planeada la entrevista, porque pueden surgir diferentes inconvenientes como lo es interrupciones, que no puedas llegar a tiempo, entonces pues tendrías que estar tiempo antes y tener en cuenta de que no vaya a suceder algún problema. Asegurarse y disponer de pilas en buen estado para la grabación. Esto es más que nada la preparación técnica, tener en cuenta que tus dispositivos, tanto las cámaras, los micrófonos y todos tienen almacenamiento y tienen batería suficiente para que no vaya a suceder alguna interrupción durante la grabación y poder tener todo en regla. La grabación de la entrevista. Para invertir, la grabación de la entrevista es algo sumamente importante, ya que como lo dice ahí, que se recomienda grabar las entrevistas para agilizar la dinámica durante el encuentro y disponer así de un registro fiel del material recolectado. Es decir, y una ventaja de las que otorga la grabación de la entrevista, tener grabada la entrevista nos ayuda a tener una mejor agilidad a la hora de realizar la entrevista, ya que es una conversación en la cual no te tienes que detener a estar escribiendo o tomando apuntes de lo que te está diciendo el entrevistado. Algunas de las otras recomendaciones que tiene la grabación es solicitar primero el permiso del entrevistado, después comprobar que los dispositivos están bien preparados, es decir, antes de realizar la entrevista debes de hacer una primera toma para ver que el micrófono y la cámara estén en buen estado, asegurarse de que el tono de voz sea bueno y estable para la grabación y por último guardar la información inmediata para no sufrir el riesgo de extraviarla. Ahora proseguimos con algunas de las posibles dificultades que pueda atravesar al momento de realizar la entrevista. En este caso, pues vamos con la resistencia a la grabación de las entrevistas. Para que esto no suceda es mejor avisarle al entrevistado mayormente que va a ser grabado para no tener ningún tipo de disgusto ni ningún tipo de inconformidad al momento ya de realizar esta entrevista y así no causar que el entrevistado esté como incómodo o incluso inseguro. Aquí se ven 3 puntos importantes. Por ejemplo, el primero es explica la importancia de dejar registrado lo que se dice. Insista con la idea de que no importa quién lo dice, importa qué se dice y por qué, desde el tipo de actor en que se representa. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de comenzar hay que decirle al entrevistado mayormente la importancia del cual tiene que ser grabado. Mayormente nosotros, en vez ya de escribir, empezamos a grabar para que no se nos escape, digamos que pequeños detalles al momento de que una persona esté hablando o en el momento exacto de que quiera decir algo importante. Como segundo punto tenemos lo que es en lo que respecta a la confidencialidad de los testimonios. Remarque que el material es sumamente confidencial en lo que respecta a la identidad individual y colectiva de los entrevistados. Es decir, decirle al entrevistado que su confidencialidad pues más que nada va a estar protegida en dado caso que él lo autorice, que él lo decida. Eso nosotros tenemos que tenerlo mucho en cuenta porque no podemos tener material sin que él nos autorice. Como tercer punto tenemos, si aún así no acepta, propóngale que en este caso, si cree que de alguna manera lo puede comprometer, se puede interrumpir la grabación por unos minutos. Es decir, que al momento que dé alguna información que lo comprometa o no esté seguro de decirla, se puede pausar la entrevista, hablar con él y retomarlo en los minutos siguientes. Requisitos para la desgrabación de las entrevistas. ¿Qué quiere decir desgrabación? Más que nada es transcribir. Las transcripciones mayormente son textuales, es decir, que se debe desgrabar en totalidad todo el audio y si hay, digamos que interrupciones de audio, pues tomar en cuenta las mayores palabras posibles y claras pues, para su buena transcripción.
Aquí se ve lo que son 4 partes importantes, lo que es la contextualización. Antes de transcribir se registran todos los datos del entrevistado. Es decir, que se toma el nombre, edad, cualquier historial profesional que tenga. También aquí se ve lo que es el contexto del entorno que lo rodea. Por ejemplo, el 6 de enero del año 2025 se entrevistó a la señora Ana López en el Parque Central, en las bancas del fondo. Es decir, meramente que contextualizando todo. Y como segundo tenemos lo que es la identificación clara. Diferencia las interacciones del entrevistador y el entrevistado usando nombres, iniciales o roles. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de transcribir nosotros tenemos que identificar cuándo hablamos nosotros y cuándo habla él. Puede ser a base de símbolos o poner el nombre. Por ejemplo, entrevistado, 2 puntos de continuación y seguir con los textos. Como tercer punto tenemos lo que son los usos de paréntesis. Esto indica las frases incompletas, pausas o silencios extensos y sus posibles cláusulas. Aclare suspensiones, interrupciones y emociones como risas y fastidios. Aquí se aclara al momento de transcribir lo que el entrevistado hace. Y por último está lo que es la precisión. Agregue aclaraciones necesarias para facilitar el análisis por terceros, diferenciando comentarios adicionales de las palabras del entrevistado. Ok, pues compañeros, continuando con la exposición, aquí Ibertic nos da un ejemplo sobre las TIC. Hagamos un poco de memoria y vamos a explicarlo. Primero, el guión que nos ofrece Ibertic es un guión estructurado. Es un guión estructurado por lo que tiene una lista de preguntas concretas que generalmente se realizan en un orden. A comparación de la... También podríamos decir que la entrevista que recientemente acabamos de hacer con el curso del sujeto igual es una entrevista estructurada, ya que el guión tiene un orden. Y mencionando una entrevista semi-estructurada podría ser cuando fuimos a observaciones con nuestra guía, con nuestro manual, y se da en un orden que puede ser en cualquier orden y no tiene en sí como un tema concreto o está dividido. Y una entrevista no estructurada es la que pudimos observar o hacer el día que nuestra primera observación, donde las preguntas y respuestas salieron como tal. Siguiendo con este ejemplo, podemos notar que tiene una estructura y un enfoque. Una estructura porque está dividido en subtemas. Podemos ver que está en primero, imagen y uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en general. De ahí tenemos otro subtema que es imagen y uso de TICs en la escuela. Y por último tenemos imagen y uso de computadoras en la escuela. Esta organización permite al entrevistador explorar diferentes aspectos del tema de manera sistemática. De ahí también podemos observar que son preguntas abiertas y específicas, por lo que permite que el entrevistado pueda expresar su opinión libremente. Y también son específicas porque van guiando la conversación hacia temas relevantes. De ahí tenemos 2 ejemplos de preguntas. La primera es, ¿cuáles son las principales herramientas TIC que se usan en la escuela? Esto invita a que el entrevistado pueda compartir su percepción, pero solo en un ambiente determinado que es la escuela. En cambio, si preguntamos, ¿qué representan para usted las TIC en la escuela? Busca una visión del entrevistado sobre el rol general de las TIC en la educación. Igual la guía incluye frases para establecer la confianza con el entrevistado, como por ejemplo, aquí no hay respuestas correctas o incorrectas, lo que importa es su opinión sincera. Y ya para finalizar tenemos algunas recomendaciones. Lo primero es que el guión puede ser adaptado a las necesidades específicas de la investigación, agregando o modificando preguntas.
De ahí tenemos la escucha activa, que es algo importante, escuchar atentamente las respuestas y realizar, ya sea el caso, si se da, realizar preguntas de seguimiento para profundizar la información. Y por último, la observación, que además de las preguntas es importante observar el lenguaje corporal y las expresiones del entrevistado para obtener una visión más completa. Bueno, yo les voy a explicar lo que viene siendo el cómo debemos de realizar una entrevista según Liberty. Lo primero que se engloba es el inicio de la entrevista. La presentación y el propósito viene siendo cuando el entrevistador se presenta ante el entrevistado. Tiene que dar como que una pequeña introducción o lo que va a hablar y el propósito que tiene con esta entrevista. Autorización y registro. Solicitar permiso para grabar y tomar nota. Esto se refiere a que generalmente cuando nosotros vamos a entrevistar, por ejemplo, cuando hicimos la entrevista a un docente del área de primaria, nosotros tuvimos que pedir permiso para poder grabar y tener esa autorización del entrevistado para que así sea consciente de que lo que sea que diga va a quedar evidenciado, pero sin que le tenga, digamos que ponerlo, exhibirlo, porque tiene que ser de manera anónima. Y ya durante la entrevista generalmente es donde se engloba en generar confianza. Ya cuando vamos a entrevistar como tal, hacer nuestras preguntas a la persona, tenemos que generarle una confianza, darle ese ambiente, esa amabilidad, mantener respeto, mantener la cordialidad con esa persona. Tenemos que ser de esta forma para poder hacer que el entrevistado sea más sincero a la forma o la manera en que vaya a expresarse o a dar sus respuestas. La escucha activa es un punto muy importante porque nosotros como entrevistadores tenemos que escuchar lo que va diciendo nuestro entrevistado. Conforme vayamos escuchando lo que va diciendo, vamos a darnos cuenta qué tipo de entrevistado estamos teniendo. Uno que es de muchas o pocas palabras. En este caso de que sean de muy pocas palabras, tenemos nosotros que replantear o rehacer preguntas para ir profundizando de a poco en las respuestas que nos va dando, porque no podemos quedarnos cortos, porque por eso estamos haciendo una entrevista profundidad, haciendo preguntas como ¿por qué opinas así? ¿Podrías dar un ejemplo? ¿Cómo te ayuda este tema? Y así. El siguiente punto viene siendo abordaje de la entrevista. Viene lo que viene siendo la flexibilidad, que viene agarrado de la mano con el punto anterior, que viene siendo cómo nosotros vamos adaptando a nuestro entrevistado. Nosotros podemos ir viendo conforme sus respuestas vayan siendo cortas o largas, vamos buscando esa flexibilidad, guiando o teniendo las preguntas, o también podemos replantear otras preguntas para ir buscando las respuestas del tema que vamos a abordar. Y la adaptación, esto viene siendo las preguntas también, y enfocándonos en el tema, no busquemos que el entrevistado se vaya un poco más allá de que no englobe lo que sea la entrevista o las preguntas de la entrevista, sino que vaya siempre enfocado y siempre sean las respuestas profundas que estamos buscando conforme al tema. No dejemos que se vaya por otros lados. Por ejemplo, cuando está preguntando algo o teniendo preguntas específicas, se vaya a otros temas o otras ramas. Esto viene relacionado, este punto lo relacionamos cuando nosotros hicimos nuestro guión de preguntas para la entrevista que realizamos a un docente que estaba trabajando ya en la primaria. Mi equipo, por ejemplo, hizo su guión y fuimos checando las preguntas que íbamos a utilizar. Y ya, por ejemplo, la maestra ya era consciente de qué tipo de preguntas estábamos planteándole. Y así obtuvimos las respuestas que estábamos buscando y considerando. Y el cierre de la entrevista, que viene siendo la conclusión. Dice confirmar que todos los temas que han sido tratados. Ahí pues ya nada más buscas que ya tu entrevistado te dé las respuestas o te diga realmente lo que estás buscando. Ya una vez hayas englobado todo,
grabación de entrevista, pues ya puedes ir concluyendo. Y la reflexión y agradecimiento, que viene siendo ya finalmente cuando le dices a tu entrevistado de que si puede agregarle algo más o si tiene algo más para agregarle a la entrevista. Y ya en dado caso que no tenga algo más para agregar, se va directamente al agradecimiento, que viene siendo ya dándole las gracias al entrevistado por su colaboración a cierto tema. Y ya vendría haciendo todo esto lo que sería la estructura de cómo realizar una buena entrevista a profundidad según mi perfil. Y ya como último punto, yo creo que al menos mi equipo sí abordamos profundamente lo que viene siendo esta entrevista a los docentes que realizamos en la materia de Instituto y Formación Profesional, porque realizamos todos estos pasos. En conclusión, la entrevista a profundidad es una herramienta clave para recopilar información cualitativa en la cual vamos explorando las distintas percepciones, motivaciones y experiencias, especialmente en el ámbito educativo. Cabe recalcar que el éxito de una entrevista radica en la preparación que tenga el entrevistador y en la habilidad que tenga para generar un ambiente de confianza y de neutralidad. Gracias.